Señor, que tu palabra sea la que apaciente, la que nos alimente, la que nos haga crecer, entender, a darnos sabiduría, a aplicar tus principios a la vida espiritual. Sé tú la cabeza de la iglesia. Sé tú la que nos mueve a hacer tu santa voluntad. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son los efectos de la predicación de la palabra? Es lo que vamos a ver. Recuerden que el libro de Hechos es el manual de todo lo que tiene que ver con misiones, plantación de iglesias, nacimiento, extensión de la palabra en el mundo. Todo está dicho y hecho en el libro de Hechos. Vale la redundancia. Recordemos que el apóstol Pablo, allá en Antioquía de Pisidia, le dijeron: ¿quiere algún saludo dar ustedes en la sinagoga? Y se pararon, y en 5 a 10 minutos o menos, el apóstol dio el mensaje del evangelio a la manera judía, compartiendo desde cuando el Señor sacó a Israel de Egipto hasta la descendencia de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, a partir de Cristo, él llegó a decir, y este es el cierre solamente para tener el contexto, la palabra de Pablo finalizando el discurso fueron estas: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, por mucho que haya rigor y cumplimiento de una ley que no salva, que no sana, que no naces de nuevo, que no eres sellado por el Espíritu Santo, no es posible por medio de la ley de Moisés salvarse. Es lo que le dice y lo ha dicho. En él, escuchen, en él, o sea, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Creer, todo aquel que cree en Cristo Jesús nace de nuevo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es hijo de Dios. Entonces, Pablo dio ese anuncio en esos minutos. ¿Y cuáles fueron los efectos de esa predicación? Veamos. Quiero decir antes de eso, que cuando uno predica el evangelio en cualquier lugar donde esté, hay dos tipos de reacciones: los que creen y los que no creen. Y va a haber siempre disensión, o sea, contienda entre los que creen o de los que no creen contra los que creen. Eso pasa, eso pasará y lo pasa en nuestra propia casa. Alguien se convierte de nuestro hogar y ya tienen un problema. Por ejemplo, mi hijo Richie está casado con una gemela, y cuando ella, la primera gemela, recibió a Cristo, dice: perdí a mi hermana, decía la otra. Y le hacía conte: ¿por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que...? O sea, y no puede ser que una se iba para el cielo y la otra para el infierno. Y el Señor, gloria a Dios, que la otra recibió a Cristo. Pero hay contienda desde que nacemos en Cristo, ¿sí o no? Es normal que ocurra. Entonces, aquí vamos a ver que precisamente en la predicación allá en aquella sinagoga de Antioquía de Pisidia se dio esa división, pero quiero profundizar un poquito más en cuanto a la división. ¿Qué dice la Escritura? No penséis, Mateo 10, boca de nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En verdad que la Iglesia de Cristo sufrió persecución por siglos con espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pasa. Y me llegan algunos hermanos que me dicen: bueno, pastor, ahora que recibí a Cristo, ahora tengo más lío en la casa. Ya no me dicen porque yo antes era borracho, trasnochador, mujeriego, totalmente metido en el pecado, y ahora me tienen más rabia. Porque dice: usted te convertiste, ahora te pasaste a otra religión y comienza la guerra, ¿no? Todos pasamos por eso. Yo fui el primero de todo mi núcleo familiar a recibir a Cristo. Y tremendo lío fue eso. Una vez, en un 15 años,
de una prima, fui a llevar un pastel en un Volkswagen que tenía, un combi, con Katy. Ya estaba casado con Katy. Y llevamos ese pastel allá, por allá arriba, por San Carlos, todo con lomas y bajadas. Y tenía que Katy estar atrás cuidando que ese pastel llegara vivo allá. Y cuando llega el tremendo esfuerzo, mi tío entrado me dice, tú eres la vergüenza de la familia. Tú no debiste ni venir. Y bueno, tío, ¿y quién trajo el pastel? Pero bueno, no dije eso. Y digo, ¿cómo es posible que te cambiaste de religión? ¡Qué horrible! Tú eres una vergüenza para tus padres. Ok, dice, bueno, mi tío está hablando borrachera, pero los de la misma fiesta estaban contra mí también. Increíble. Y yo le digo, oye, fue tan vergonzoso el asunto que yo me fui. Yo me fui bravo. Pero ¿sabes lo que le dije? Bueno, tío, ¿y usted qué habla, tío? Nosotros venimos de allá, de Agua Dulce, que nuestro santo patrono es San Juan el Bautista. Santo patrono, imagínate. ¿Usted sabe quién es Juan el Bautista? Se quedó así. ¿Y a mí qué? No me importa quién es Juan el Bautista, pero te cambiaste de religión. Y lo peor que puedes hacer es pelear con un borracho. Eso no va para ningún lado. Pero bueno. Pero lo que quiero decir es que los mismos, ¿eso se cumple o no? Los mismos enemigos serán los de esa propia casa. ¿Sí o no? Sí. Y estaremos en yugo desigual hasta que estemos en la misma mente y corazón con Cristo. Hasta que no estemos en el mismo corazón con el Señor, somos adversarios. Y aquí lo dice. Y ustedes saben bien eso. Mire, la suegra, o más bien, la madre con la hija, pueden caber dentro de un saco. Pero la suegra con la nuera en una hectárea no caben. Siempre va a haber disensión. Gloria a Dios por la nuera que tiene mi hermana Karen aquí, que se llama muy bien, gloria a Dios. Pero normalmente es así. Pero imagínense con Cristo, hasta entre padres e hijos hay una diferencia. Pero sigamos lo que dice Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Nuestro Padre Celestial es el Señor. Y su voluntad está por encima de todo. El que ama a hijo, bien, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el máximo amor a nuestro Señor. Todo la crianza, el parentesco, las costumbres, tantas cosas que el Señor nos libró, porque el que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otro texto que dice, en cuanto a la división, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí o no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No va a haber compañerismo. No vamos a ser compañeros porque tenemos dos espíritus. No es lo mismo el hombre carnal o el hombre natural con el hombre espiritual. No hay compañerismo. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no hay comunión, no hay compañerismo, no hay concordia hasta que tengamos el mismo tema. Por ejemplo, yo estaba diciendo el viernes, yo soy bien amiguero. Tuve bien buenos amigos en secundaria. Y si ellos vinieran ahora, ¡hey, qué pasó! Y recordar aquellos tiempos y cuestión. Y vamos a tomar unos tragos. Digo, no. Ahora yo tengo una noticia que darle a ustedes. Yo he nacido de nuevo y Cristo es el Redentor y el Salvador. Y mi mejor amistad es compartirte a mi amigo Cristo, ¿sí o no? Entonces, hemos nacido de nuevo, somos el pueblo de Dios. Quizás nunca nos hubiéramos conocido nosotros si no es por Cristo Jesús. Bien, entonces vamos a ver 4 cosas con relación a la reacción que viene o los efectos que tiene la predicación del Evangelio. Primero, hay quienes oirán y creerán. Siempre que predicamos en Cristo hay alguien que cree y otros que no creen. Pero vamos a ver con los que creen.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, terminó el culto, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Miren el poder del evangelio, que en esos 5 a 10 minutos ya penetró hasta el corazón. Quieren oír más. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, ¿qué pasó? Terminó y siguieron conversando, siguieron hablando de la palabra de Dios y prosiguieron hablando, porque a veces creemos que todo esto se consumó en un solo día. No es así. Hubo un periodo de tiempo. Quienes hablándoles les persuadían, o sea, le convencían con razones y argumentos bíblicos a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, ¿por qué usted es salvo? ¿Por algún mérito propio? Por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno es salvo por propio mérito. Dios salvó, Dios nos salvó. Y saben una cosa, en estas ciudades, Antioquía de Pisidia, igual que en muchas ciudades griegas de este tipo y de fondo romanos y griegos, ellos eran mitológicos. Ellos creían, eso sí es una locura creer en la mitología griega, el Zeus y que la Venus y que Afrodita, que es lo mismo, ¿no? Pero entonces, eso sí es un invento de que esos dioses eran unos chiquillos raros, cambiantes, etc. Pero Cristo es la gracia de Dios. Es saber que el Señor, no importa, y ellos eran paganos, pecaminosos, eran carnales hasta la máxima potencia, y sin embargo el Señor los perdonó por su gracia. Y el Señor dice, permanezcan en la gracia de Dios, porque toda la palabra de Dios es gracia para nosotros. Y ahora la entendemos, porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos hace discernir la palabra del Señor. Y dice que al siguiente día de reposo, o sea, el Shabbat del siguiente, ¿qué pasó? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Solamente el poder del Evangelio puede producir eso. Estos judíos rutinarios leían la ley de Moisés, y está bien, leer la ley de Moisés, los profetas, y al decir la ley de Moisés son los 5 libros del Pentateuco, era rutinario, hasta la fecha es así. Y vino un saludo, cambió todo, y de ahí para adelante se dio una explosión en toda esa Antioquía de Pisidia. ¿Tiene o no poder el Evangelio para cambiar? Es una espada de 2 filos. Y ellos se unieron ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad. Quiere decir que los gentiles prosélitos que estaban en la sinagoga, ya recibiendo instrucciones, recibiendo palabras, estaban ¿qué? Difundiendo la palabra de Dios. Entonces, siempre que predicamos, va a haber los que creen, bendito Dios. Y, bueno, acabo de citarles, ¿no? Que está, pues que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo es la salvación? Un regalo de Dios. Y dice la parte final, el versículo 10, porque somos hechura suya. Hechura suya, ¿qué es? Que nos hizo hijos de Dios. De Dios, creados en Cristo Jesús, nueva creación. ¿Para qué? Buenas obras. ¿Pero esas obras son nuestras? No. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya esos gentiles paganos de fondo griego y romano, llenos de perdición y de corrupción y de desenfreno, ahora son nueva criatura. Y Dios va a escribir un libro, un diario para cada uno de ellos, mediante obras que Él mismo preparó de antemano. Yo no soy el que soy. Yo lo que fui, pero yo soy nueva criatura en Cristo, igual tú, hermano. Dios nos va a usar
a través de obra que Él mismo preparó de antemano. Bien, entonces, primer punto, cuando predicas el Evangelio, va a haber quienes creen. Otro texto. Es bueno tener varios textos. Miren el poder del Evangelio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el Evangelio de salvación? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todo aquel que en Él cree ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. Ese es el Evangelio de salvación, aquel que oye. ¿Y qué pasa cuando lo oye y lo crees? Y habiendo creído en Él, o sea, en ese Evangelio, fuisteis ¿qué? Sellados como propiedad de Dios. ¿Cuál es el sello? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Con qué nos sella el Señor? Con el Espíritu Santo. Hermano, ¿quiere un sello mayor? La tercera persona de la Trinidad en el corazón de nosotros. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa arra? Nuestra garantía. ¿Por qué tú vas a ir al cielo? ¿Por qué? Por ti, por la gracia de Dios, por el Evangelio de Cristo y porque estás sellado con el Espíritu Santo. Tú llegas al cielo no por ti, sino por la garantía, las arras de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Podrá haber algo más grande que eso? Permanezcan en la gracia, hermano, en la gracia de Dios, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza a su gloria, hasta que tomamos posesión del reino de los cielos, hasta que estemos allá en la Nueva Jerusalén, y cuando estemos en el reino celestial, hasta allá va a estar el Señor sin desampararnos nunca. Entonces, cuando tú crees en el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Así que van a decirme a mí, bueno, hermana, ¿usted recibió a Cristo? Sí, yo lo recibí, sí, ¿cómo no? ¿Y usted tiene el Espíritu Santo? No sé todavía, mira, todavía no se me ha manifestado. ¿Cómo? ¿Qué clase de kit? Así, ¿qué es esto? O sea, viene Cristo, pero no viene el Espíritu. Recibir el Evangelio es recibir a Cristo en el corazón, es recibir el Espíritu Santo también. Porque ¿cómo vamos a ser santos sin el Espíritu Santo? ¿Y cómo va a haber obras nuevas si el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿Sí o no? ¿O usted cree que usted es usted? Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en el corazón. Lo malo que yo tengo es mío y lo bueno que yo tengo es del Espíritu Santo. Y lo que quiere el Señor es matar lo malo, haz morir lo terrenal en ti. Bien. Entonces, cuando vamos a seguir recordando, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasó? No puede ver el reino de Dios. ¿Y a quién le está hablando aquí el Señor Jesucristo? A Nicodemo, un judío principal, hombre de reconocimiento de parte del Sanedrín judío, que si tú siendo judío, si no recibes a Cristo, vas para el infierno. Y eso es para siempre, para todos. Pero venimos de los judíos. Siempre vamos a bendecir a los judíos porque de ahí vino Cristo. Y de ahí son las raíces, no por las ramas, sino por las raíces. Bien. Y también más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en el nombre de Cristo, el Cordero, el Mesías, el Cordero que quita el pecado. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque somos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra a sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Bien, entonces el primer punto cuando predico, va a haber los que creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que creen. Segundo, hay quienes se oponen. Para el hombre natural, las cosas de Dios, ¿qué son? Locura. Como yo he contado, ¿no? Que cuando me encuentro con un amigo, abogado, que nos conocimos hace tiempo y
y le digo, oye, qué bien, abrazo y todo, que cómo va todo, oye, qué bien. Oye, tú supiste de Tony, el tipo se metió, aleluya. Ya no se puede hablar con él porque todo es gloria a Dios, aleluya, y Cristo para arriba, y Cristo para abajo. Bueno, te encontraste con otro loco, ¿viste? Soy el segundo también. Tú también. Ah, no, Ricardo, perdona, yo no sé por qué dije eso, pero siempre va a haber oposición. Eso es normal, bendito Dios. El Señor nos perdonó a nosotros que nos oponíamos a Cristo y aquí estoy predicando el Evangelio del Señor. Pero dice, siga leyendo, versículo 45 en adelante. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, nunca se les había llenado no podían ni siquiera estar en la sinagoga, pues no cabían, tenían que estar hasta en el parque y todos oyéndola a Pablo. Se llenaron de celos, o sea, de envidia, y rebatían lo que Pablo decía, encima lo interrumpían a Pablo en la predicación, contradiciendo y blasfemando. ¿Blasfemando qué? Ofendiendo el nombre de Cristo o a la persona de Cristo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿qué significa denuedo? Valentía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermano, el valiente siempre Dios lo va a usar. Los valientes logran. La valentía es importante y sobre todo predicando el Evangelio. Y hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Y así lo dice el libro de Romanos, primeramente a los judíos y después al griego. Nosotros le hablamos a ustedes del Evangelio primero, más puesto que la desecháis, o sea, desecháis la palabra del Evangelio y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Imagínate, decirle que, bueno, si ustedes quieren ir al infierno, ¿ya qué puedo hacer? Si no piensan que el reino de los cielos no es para ustedes y desechan la salvación por medio de Cristo, no puedo hacer nada. Y aquí nos volvemos a los gentiles. A estos gentiles paganos, parranderos, degenerados, a esos fueron los que recibieron el Evangelio del Señor. Por eso que entre más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. El Evangelio del Señor es luz. Si el mundo, en una Europa muerta donde ya se ha apagado la luz del Evangelio y donde se pisotea el nombre de Cristo, hay oscuridad. Y donde no está Cristo, ahí ya Occidente cayó. Porque la bondad o la misma, lo bueno que podía haber tenido Occidente es la influencia judía cristiana. Pero ahora, donde la luz de Cristo se apaga, donde dice que yo soy la luz del mundo. El que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino que la luz lo acompañará. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y así tenemos que ser. Luz, aprovechar a nuestro Panamá querido, que tú puedes hablar de Cristo en cualquier lado y bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Miren, por ejemplo, cuando estuvimos en Rumania, a mí me impresionó algo. Rumania era un país de la cortina del hierro rusa, de la Unión Soviética, y eso era mano de hierro. Llegaron a proscribir el cristianismo, quemaron Biblias, quemaron iglesias, y los hermanos se iban separados, inclusive a hacer estudios bíblicos en una canoa a la orilla de la playa, calladitos. Y sin embargo, los rumanos se sabían de memoria la Biblia. Era una fe real. Como había una persecución tan grande, una fe real. Siempre va a haber oposición. Lo otro sería que no, el Evangelio no se ha predicado y lo que abunda son las tinieblas. Pero los que se oponen, siempre va a haber oposición. Siempre. Y no se pregunten, ay, pero ¿por qué se desató esta persecución?
Siempre, porque Satanás no va a impedir el avance del evangelio. Donde hay trigo hay cizaña, donde hay ovejas hay lobos. Siempre va a haber oposición. Entonces, allá en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, cuando Pablo estuvo, ¿te acuerdas que fue persiguiendo a los cristianos en Damasco, que fue derribado? Ananías le dijo el Señor a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? El apóstol San Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero pienso que todos nosotros somos instrumentos. Quien predica, abre tu boca. Entre más crece el evangelio, mejor país tenemos. Todo se soluciona, bendito sea el Señor. Cuando está la luz de Cristo, todo cambia, absolutamente. Todo cambia para bien. Bien, tercero, hay los que se oponen, pero con los que creen, escuchen, con los que creen se da la expansión del evangelio. Esos creyentes que ahí, ahora ellos son el pueblo de Dios, son una iglesia. Vamos a ver esto. Los gentiles, oyendo esto, cuando Pablo les dice, ¿ustedes quieren desechan el evangelio? Nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles, cuando oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ellos dicen, así que el evangelio también nos llega a nosotros. Esa palabra es para nosotros. Y se regocijaron, dice, y recibieron a Cristo. Y la palabra del Señor, que dice, se difundía por toda aquella provincia. No solo Antioquía de Pisidia, sino la provincia. Por eso está la carta a los Gálatas, que es esta provincia. Los Gálatas no era una ciudad, era la provincia. Se difundió partiendo de Antioquía de Pisidia y nacieron allá en Antioquía de Siria. Se expande el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Son las buenas nuevas de salvación. Dice que se difundía por toda aquella provincia. Así que es así, es así. Vamos a ver, y en cuarto y último lugar, ante el rechazo, ¿qué pasa si a ti te rechazan la palabra de Dios? Ay, me siento mal porque me rechazaron. ¿Qué dice la palabra? Veamos, sacúdete los pies. Pero los judíos, hermanos, han pasado tiempo. No vayan a pensar, porque yo quisiera que el libro de Hechos no lo vieran como una cuestión. Llegó Pablo, predicó en la sinagoga, creyeron esa semana, en el próximo sábado se reunieron de nuevo casi toda la ciudad, en la próxima semana los botaron de la ciudad. Eso no es así. Hubo un periodo para sembrar, para edificar, para producir discípulos. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, mujeres con influencia política, y a los principales de las sinagogas, de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de sus límites. Se van de aquí. Le quitamos la visa. Se van fuera de los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Es tremendo eso, ¿sí o no? Tú no quieres saber de nada. Desechan el evangelio de Cristo. No tengo responsabilidad sobre ti. Sacudo el polvo de mis pies. Llegaron a Iconio, y esa historia la veremos después, y los discípulos estaban como, escuchen, y los discípulos, ¿qué significa? Que hubo enseñanza, que hubo continuidad, que hubo seguimiento, y los discípulos que ahora son una comunidad de iglesia,
allá en Antioquía de Pisidia, los discípulos estaban como llenos de gozo. Tú lo viste como estaba cantando acá el ministerio de alabanza, que el gozo, ¿no? El gozo, siempre el gozo. Y en verdad, ¿qué tanto es importante el gozo? Hermano, si tenemos gozo no pasa nada, no falta nada. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo estaban estos hermanos? Gozosos. Ahora son una comunidad, una comunión de hermanos. Antes estaban por allí, sueltos uno con el otro, pero ahora nos une Cristo. Y dice, y del Espíritu Santo, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las cualidades que emergen? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa comunidad estaba llena de esas cualidades. Ahora somos hermanos en Cristo, somos el pueblo de Dios, llenos de gozo. En medio de toda una sociedad pagana, el Señor tuvo sus salvados allí, sin tanto, y ahora sí vamos para adelante. Ahora son expulsados, ellos van a regresar de nuevo y van a instalar los pastores que se van a encargar de darle seguimiento a esa iglesia de Antioquía de Pisidia. Entonces hay rechazo, pero sacúdete los pies. Sacúdete los pies. Yo recuerdo a un amigo que éramos bien amigos y bueno, yo le compartí de Cristo y venía a la iglesia. 2 veces me pasó lo mismo. Y vino la mujer, la esposa, en 2 eventos distintos. Dice, Ricardo, te vamos a pedir un favor en nombre de toda mi familia. Que dejes quieto a mi marido. Deja de estar llevándolo a la iglesia. Estoy hablando en nombre de toda nuestra familia. Bueno, él es un adulto, ¿viste? Si él dice, yo es libre, pero seguir a Cristo es lo más grande que hay. Pero te lo vuelvo a reiterar. Y vino otra también. Y me dijo lo mismo. Y después me dice, bueno, ya eso es otra cosa, no lo voy a decir. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos que... ¿Cuánto? Vamos a ver, hay un caso, por ejemplo, John Wesley, el fundador del metodismo, de la iglesia metodista. John Wesley fue un predicador maravilloso. Pero antes de, por ejemplo, en sus campañas evangelísticas, él primero iba con un montón de obreros que compartían el evangelio y le daban seguimiento a los que habían recibido a Cristo. Venía la campaña y después de la campaña seguía el asunto. Por eso que se cerraron tabernas, las prostitutas dejaron de ser prostitutas, se pagaron las deudas. Es decir, hubo toda una conversión de esa nación con John Wesley. Pero ¿quién fue el peor opositor contra John Wesley? La misma iglesia de Inglaterra. Porque sentían un celo, digo, oye, pero ¿cómo puede mover multitudes? Porque siempre va a ser así, siempre va a ser así. Pero ahora estos discípulos, a ver, ¿qué son? Discípulos. Hermanos, ¿cómo estás tú? Estás viniendo a la iglesia, pero ¿estás siendo discipulado? Y nuestro discipulado abarca las áreas principales de la vida de fe. Yo no puedo decir que sea el único. Normalmente todos los discipulados tienen más o menos los mismos principios. Pero hay que hacerlo. Porque un creyente que no tiene buen cimiento se lo lleva a cualquier viento de doctrina. Y no es extraño que de repente puede quedarse en testigo de Jehová si no tiene buen fundamento. Por eso yo te digo que en el nombre de Cristo Jesús, el deber fundamental de la iglesia que es ir y hacer discípulos. Bueno, ¿y dónde dio la instrucción de sacudir los pies? Cristo lo dijo. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquella ciudad que desprecia el evangelio de Cristo, despreció todo. Y solamente a manera de aplicación. Predica, hermano, a tiempo y fuera de tiempo.
los tiempos son peligrosos. Predicas, no te preocupes. No sabes quién va a creer y quién va a rechazar. Yo pregunto si hay algún hermano que es Jonás aquí. Jonás, ¿qué pensó? Esa Nínive hay que tirar una bomba atómica y que desaparezca totalmente. Esos ninivitas es lo peor de lo peor de lo peor. Tienes que predicarle, no. Y se fue y escapó y el Señor lo arrojaron y quedó con el pez abajo. Está bien, pues voy. Predicó 40 días por toda esa ciudad de Nínive y lo peor de todo para él, que se arrepintieron de sus pecados. Hasta los caballos ayunaron, los animales. Y Jonás, en vez de decir, gloria a Dios, Señor, ¿qué pasó? Se puso bravo. Bravo. Yo sabía que ibas a perdonarlos. No podemos ser Jonás. No importa la maldad que nos encontremos, para Dios bueno no hay ni uno solo. Tenemos que predicar, es la única alternativa. Si donde está Cristo no pasa nada, no falta nada. Así que vamos, y también, acuérdate también que el que cree debe ser ¿qué? Enseñado. ¿O no? ¿Qué pasa si Pablo lo sacan de Antioquía de Pisidia y no dejó discípulos atrás? ¿Qué pasó? Nada. Tiene que haber discipulado. Hay que enseñarle la gracia del Señor. Y al que no cree, sencillamente ¿qué? Sacúdete los zapatos. Vamos a hacer instrumento de luz. Instrumento de luz. Bueno, si yo les digo ahora que seamos instrumento de luz, ¿quién quiere serlo hoy? ¿Habrá alguno aquí que puede decir, Señor, úsame a mí? Úsame a mí. ¿Quién quiere ser usado por el Señor? A ver. Bueno, párese, pues vamos a pedirle al Señor que nos use para la gloria de Él. Oh Padre Celestial, que no esté criticando al mundo, ni la corrupción, ni la maldad, cuando el mundo no puede autosalvarse por sí mismo si no hay alguien que lo alumbre. Señor, permíteme ser un instrumento de bendición, un instrumento de luz para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz tuya, Señor. Permíteme, Padre, alumbrar, Padre Santo. Que no me quede, que ponga esa luz debajo de un cajón, no, Señor. Que esté en lo alto. Que me conozcan a mí como seguidor de Cristo, como un verdadero cristiano que alumbra con Cristo Jesús. Aleluya. Señor, que haya almas que conozcan al Señor a través de estos hermanos que están aquí. Que uno que se salve, uno que se añada, ya tendríamos que comprar la escuela, Señor, porque no cabemos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús por Panamá, por nuestras autoridades, para que no sigan el camino del anticristo de tener alguna prohibición contra la predicación del Evangelio. Y gracias, Padre, porque Panamá es el único país, no solo que celebra en el mes de septiembre el mes de la Biblia, sino que está por ley. Te pido que en este mes de septiembre todavía la cosecha a nivel de toda la nación sea mayor, para el bienestar de nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.